la nada. Un cristal impecable es hermoso, sí, pero carece de historia, de batallas y de vida. Nos han enseñado a adorar el lienzo en blanco por temor a ensuciar, olvidando que una mano que jamás se ha manchado es la prueba de un alma que nunca se ha atrevido a crear. Buen día a cada uno de ustedes. Me presento, soy Feli Cristi Malmaaz Alvarado, de tercero básico, sección A. Hoy no vengo a darles una receta para el éxito convencional. Vengo a denunciar al mayor ladrón de sueños de nuestra era, el perfeccionismo. La perfección no es el éxito, es una parálisis que nos asfixia. No es la virtud del que busca ser mejor, sino la cadena de la telofobia que nos lleva a la procrastinación. ¿Y por qué? Por temor a no cumplir estándares irreales. Pero el mundo dicta otra sentencia. La excelencia no reside en una placa impecable de laboratorio, sino en el descubrimiento que nace del descuido. Incluso nuestro cerebro no está hecho para vivir bajo la quietud de un cristal, sino bajo la fuerza indomable de aprender del error. Porque solo en lo asimétrico y en lo imperfecto es donde realmente reside la grandeza. Hablemos de esta carga silenciosa que muchos llevan, una etiqueta que pocos se atreven a pronunciar. La psicología la define como atelofobia. Es ese miedo persistente y obsesivo a no ser lo suficientemente buenos, a que nuestra palabra, nuestra obra o nuestra propia existencia tenga una mancha. Es una parálisis del alma que nos lleva a la procrastinación, un abismo en el que lanzamos nuestros sueños hoy con la excusa de que mañana seremos mejores. No es por irresponsabilidad, es por miedo a fallar. Esta es la condena de quien prefiere no escribir nada antes de arriesgarse a tener una falta de ortografía. Es la tragedia de quien esconde su voz por temor a que no suene afinada. Nos convertimos en guardianes de museos vacíos, protegiendo obras que nunca nos atrevimos a empezar. Y esto no es subjetivo. El perfeccionismo asfixiante ha aumentado un 33% desde 1989. Nos hemos convertido en jueces implacables de nosotros mismos, esclavos de estándares irreales en un mundo que es, por naturaleza, esencialmente imperfecto. Pero ante este peso, les pregunto, si la naturaleza utiliza el caos para crear belleza, ¿por qué nosotros nos empeñamos tanto en ser perfectos? Miren el cielo, no hay nubes que sean cuadrados perfectos. Miren los bosques, los árboles no son simétricos. Sus ramas crecen irregulares buscando la luz. Y es esa simetría la que los hace majestuosos. Porque la naturaleza no busca la regla, busca la vida. Incluso los milagros de la historia surgieron de un error. La penicilina no fue el logro de la limpieza, fue el triunfo de una placa de laboratorio sucia que se negó a ser ignorada. El perfeccionista se habría apresurado a limpiar inmediatamente ese descuido, tirando a la basura el hallazgo más grande del siglo XX solo por mantener la apariencia del hombre. Si Alexander Fleming hubiera servido a la tiranía de la pulcritud absoluta, habríamos perdido la cura de millones de personas, solo por salvar una placa de vidrio. La perfección no es la madre del progreso, es su verdugo, porque en su afán de eliminar lo sucio, termina eliminando lo milagroso. Finalmente, nuestra biología nos da la razón. La neurociencia demuestra que nuestro cerebro no es de cristal, es un órgano que se fortalece en batalla. Somos arquitecturas forjadas por cicatrices invisibles, en las que cada fallo se convierte en el cemento que sostiene nuestra sabiduría. No somos seres terminados en moldes perfectos, somos obras en construcción que a través del error van encontrando su forma.
Aprender no es acertar a la primera, es el arte de caerse y levantarse con más fuerza y determinación. Miren sus manos esta vez. Seguramente están limpias, pero si es por miedo a fallar, entonces están vacías. No permitan que la búsqueda de la perfección se convierta en su propia jaula de cristal, hermosa y brillante ante todos, pero en su interior llena de sueños rotos y un gran potencial que no se atreve a salir por temor al error. Rompan ese cristal, no teman a la mancha en el cuaderno ni a la voz desafinada. Recuérdenlo siempre, no vinimos a este mundo a ser perfectos, vinimos a ser reales. Porque solo el que ha tenido el valor de fallar se ha ganado el derecho a decir que realmente ha intentado vivir. Muchas gracias. Bien, el discurso oratorio tiene como fin último convencer y persuadir. No lo olviden. María de los Ángeles Q, de primero B, nos trae un poema que se llama Amiga de mi corazón. Se proclama. Muy buenas tardes, miembros del Jurado Calificador, compañeros alumnos, docentes en general. Tengan todos un buen día. El día de hoy tengo el gusto de venir a declamarles un poema que se titula Amiga del Corazón. Nuevamente, en alas del tiempo, el destino nos reúne. Mi alma, rebosante de alegría, el corazón emocionado. El tiempo se detuvo para agradecerle a la vida el placer de juntarnos y reír como ayer. Las remembranzas del pasado invaden mi mente. Aventuras de niñas inocentes bailan en mi mente. Figuras de chiquillas alegres, traviesas, con almas de pureza, haciendo caso omiso a la pobreza. Nos veo a la distancia, corriendo y jugando en callejones enlodados, riendo a carcajadas, haciendo del trabajo momentos recreativos. Verlas es verme en el recuerdo de aguas cristalinas que bebimos juntas, del río que nos bañó de amistad. Las abrazo con cariño fraternal. Mucha ausencia de la luz, sino de la ausencia de conciencia. Nadie nace odiando, se enseña a odiar y se aprende a odiar, y de la misma forma se aprende a amar. Siempre resaltamos los problemas sociales de Guatemala. Estamos acostumbrados a culpar a gobiernos y líderes. Sin embargo, existen realidades que permanecen ocultas, ya sea por convivencia, torpeza, por costumbre o por ignorancia. Buenos días, honorable jurado calificador, docentes, estudiantes, medios de comunicación y público que nos acompaña. Saluda respetuosamente Marilyn Uriza. Hoy vengo a hablarles de una de esas sombras que recorren silenciosamente nuestro país, el racismo en Guatemala. Imaginen por un momento a un niño que camina en los senderos de Guatemala, corre entre montañas, contempla los volcanes, escucha el murmullo del viento, acaricia los árboles. Para él, el país es hermoso, inmenso y lleno de posibilidades. Pero un día descubre algo que no logra comprender. Descubre que algunas personas son tratadas de diferente manera, ya sea por el color de su piel, por el idioma que hablan o por la vestimenta que llevan. Las heridas más profundas no siempre sangran, algunas aprenden a esconderse. Y así fue como levantó la mirada hacia una realidad que muchos prefieren mantener agachada. Cada paso que dio el niño encontró señales de una división invisible. Escuchó burlas disfrazadas de bromas, observó miradas cargadas de desprecio, presenció cómo algunos serán juzgados antes de siquiera pronunciar una palabra. Y poco a poco entendió que existía un muro, pero que no estaba hecho ni de cemento ni de piedra, sino de prejuicios heredados de generación en generación. Los muros más altos son aquellos que se construyen dentro de la mente. Este muro no separaba territorios, separaba corazones. De un lado estaban los dignos a ser escuchados, del otro los que se tenían que esforzar el doble para obtener las mismas oportunidades. Y lo más alarmante es que muchos se acostumbraron a vivir así, como si la discriminación fuera parte natural de nuestro paisaje guatemalteco. Miles de
guatemaltecos han tenido que ver cómo las puertas se les cierran por razones que ellos no escogieron. Han tenido que soportar el desprecio hacia su identidad, hacia sus costumbres, hacia sus raíces. El racismo no solo limita oportunidades, también roba la confianza, quiere la dignidad y apaga sueños que podrían transformar a comunidades enteras. Un día el niño comprendió que los muros no son eternos, que cada acto de respeto derriba el ladrillo, que cada gesto de empatía abre una grieta y que cada voz que se alza contra la discriminación permite un rayo de luz. Y cuando el muro comenzó a caer, vio ante sus ojos el rostro de nuestra verdadera nación. Vio algo extraordinario. Vio que detrás de cada idioma hay historia. Detrás de cada traje típico hay ciclos de cultura. Detrás de cada rostro hay sueños, esperanza y mucha dignidad humana. Comprendió que no existen ciudadanos de primera ni de segunda categoría. Solo guatemaltecos separados por prejuicios que nunca debieron existir. Porque la Guatemala que no se ve no está oculta entre montañas y detrás de volcanes, está escondida en nuestra indiferencia. Hoy tenemos una decisión muy importante que tomar. Podemos seguir ignorando estas sombras o atrevernos a iluminarlas. Podemos seguir heredando prejuicios o comenzar a heredar respeto. Podemos seguir levantando muros o comenzar a construir puentes. Jóvenes, seamos la generación que tuvo el valor de mirar aquello que nadie quería ver. Seamos la generación que transformó la indiferencia en conciencia, el rechazo en respeto. Porque el día en que aprendamos a reconocer la dignidad humana sin importar el origen, el idioma o su cultura, ese día habremos encontrado la Guatemala que por mucho tiempo ha estado oculta. No hay nada más absurdo que sentirse superior por algo que no elegiste al nacer. Muchas gracias. No todos los poemas están hechos con felicidad. Hay algunos que están hechos de un recuerdo de amor imposible. Muy buenos días a todos, estimado jurado calificador y presentes. Mi nombre es Gediato y tengo el gusto de presentarles el siguiente matriculado, La Niña. Quiero la sombra de contar este cuento. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios y las orlas de reseda y la enterramos en una caja. Ella dio al desmemoriado una almohadilla. Él volvió casado y ella se murió de amor. Iban cargando lanandas, obispos y embajadores. Detrás fue volotándoles, todo cargado de flores. Ella con su pelo verde salió a verlo al mirar. Él volvió con su mujer y ella se murió de amor. Como de bronce cayó. El beso de despedida era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Estoy sentado en el río. La sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, pero yo sé que murió de amor. Allí, en la bóveda alada, le pusieron en 2 bancos. Besé su mano afilada, besé sus labios blancos. Callado en los brazos, me llamó el invierno. Nunca más se fue a la que murió de amor. Es algo que debemos aprender a hacer. No veo a María Belén Reyes más en este recinto. Maestra, disculpe, pero ella se... Invitados miembros del jurado, profesores y compañeros, tengan cada uno de ustedes muy buen día. Hoy vengo a hablar con ustedes sobre un tema muy importante que nos rodea día con día, pero que muy pocas veces analizamos con calma: la tecnología. La tecnología ha estado presente en cada gran avance de la humanidad, desde que el ser humano descubrió el fuego, inventó la rueda o creó la imprenta. Siempre han buscado herramientas que amplíen sus capacidades. Y no son inventos aislados, son respuestas a una misma pregunta que nos hemos hecho desde siempre: ¿cómo podemos hacer más con lo que tenemos? Hoy, esa búsqueda continúa, pero en una escala que nunca hubiéramos podido imaginar. Tenemos máquinas que calculan en segundos lo que antes tomaba años. Redes que conectan a millones de personas sin importar la distancia. E inteligencia artificial que aprende, se adapta y nos ayuda a automatizar tareas que antes tomaban días de trabajo. La
La tecnología, en su esencia, no es más que una extensión de la mente humana. Es el reflejo de nuestra curiosidad, de nuestro deseo de resolver problemas y de construir algo más allá de lo que tenemos a la mano. No nació para hacernos daño ni para salvarnos por sí sola. Nació porque nosotros quisimos ir más lejos y porque no nos conformamos con lo inmediato. Y es aquí donde entra la parte más importante, el uso que le damos. Cuando usamos la tecnología con propósito, se convierte en una aliada muy poderosa. Nos permite acceder a conocimientos que antes estaban limitadas a los pocos. Nos permite comunicarnos al instante, aprender nuevas habilidades